un papá y ahora vamos a ver por último el de una niña. La niña M manifiesta las mismas palabras que la madre. Su discurso se muestra alienado y fuera de la etapa evolutiva esperable. Se observa una gran escisión discursiva que la deja en una posición de objeto en medio de una disputa adulta. El modo de manifestar la angustia es la ansiedad oral, ocasionando un diagnóstico médico de obesidad que genera una baja autoestima y problemas de relación con sus pares en la escuela. La niña X maneja información de la causa que interfiere con su subjetividad. La subjetividad de cada uno es el sistema de creencias que todos vamos armando a medida que se da esa progresión y ese desarrollo. Entonces está implantando su propia subjetividad, ¿no? Que interfiere con su propio sistema de creencias. El daño psíquico de la niña se desprende del lugar en el que queda ubicada en la disputa familiar, identificada a las dificultades y problemáticas de la madre. Manifiesta dificultad para tramitar el daño psíquico vía simbólica, o sea, poder elaborarlo en un ambiente terapéutico, por ejemplo, y en su lugar pone el cuerpo como lugar de descarga de todo ese displacer padecido. ¿Por qué? Porque los chicos nunca eligen culpar a papá o a mamá. Los chicos prefieren hacerse daño siempre a ellos mismos, antes que cargar la connotación negativa en la figura de papá y mamá. Sépanlo siempre. Y por último, y bastante triste para nosotros, porque cubrimos este caso desde el momento cero, de hecho con esta mamá que les contaba que está por acá, cubrimos el minuto 1 de cuando sucedió este terrible caso, que es el de Lucio Dupuy. No nos olvidemos nunca que las acusadas tienen fuertes rasgos, dice el informe, de perversidad, con rechazo al hombre. En el cuerpo de Lucio se encontraron múltiples contusiones actuales y de larga data. Presenta mordeduras, quemaduras y signos compatibles con abuso sexual infantil, también de larga data. Lucio Dupuy muere a manos de su mamá, porque la violencia y la psicopatía no tienen género. Muere a manos de su mamá y de su mamá afín, ¿sí? La siguió llamando hasta el último minuto de su vida Mili. Mili. A la persona que no paró de pegarle hasta matarla. Lucio Dupuy no muere en cualquier contexto. Muere en un contexto de obstrucción de vínculos. Estaba impedido de ver a su papá y por ende al abuelo Ramón y a la abuela y a la tía. Son una familia súper unidas. Súper unidos todos. No podía ver a su medio hermano, a sus primos. Lucio Dupuy muere en un contexto de obstrucción de vínculos. Y aquí radica la fuerza con la que nosotros, como Infancia Compartida, venimos a hacer esta denuncia. Gracias. No sé ustedes, pero ir a lo profundo de estos temas da como una sensación muy displacentera, ¿cierto? La verdad que si hay un muy mal momento para cruzarte con una conducta psicopática es la infancia. Y esto nos lleva a nuestro segundo eje, que es si nuestros juzgados de familia están preparados para lidiar con estas características. Que uno quizás ya se ve venir el no, ¿cierto? Pero es importante entender, a ver, antes de responder, por qué no estarían preparados. Una costumbre difícil de dejar de lado después de cursar una carrera humanista en la UBA es la de tomar apuntes, y cuando nos pasaron el texto de la ley, es interesante, quiero revelar no sé si es un secreto, pero la forma de generar esta exposición fue cada uno se dedicó a su exposición. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el grado de similitud entre presentaciones que no nos juntamos entre todos, porque, bueno, la vida, no hay tiempo, y sin embargo fuimos escuchando una misma nota, ¿no? Una sintonía. Y bueno, y en el texto de la ley
como pautas de alarma y características de los rasgos psicopáticos, fuimos anotando: induce, manipula, intimida, engaña, controla, amenaza, carencia total de empatía, carencia total de culpa, todos con signos de exclamación. Pero la palabra que en definitiva más nos llamó la atención como una alarma fue integral. Es decir, que todas estas características tienen una personalidad que se integra a la vida cotidiana, y esa fue la alarma. Y desde donde pensamos la pregunta, bueno, y los jugadores de familia, que son los que están en la base fundacional de la sociedad, tienen las herramientas para poder detectar. Bueno, ya Marita leyó los informes, es decir, llega a detectar, pero demasiado tarde, y eso es lo que hay que cambiar. No nos sirve pericias que revelan situaciones que no se logran solucionar después de 9 años o recién a los 4 años, con un desgaste, imagino, para esa niña que logró revincularse con la madre después de tanto tiempo. Y la revinculación no es la meta, es un trabajo a partir de ahí. Entonces, hay un problema con los tiempos en nuestros juzgados de familia. Yo creo que el espíritu de esta ley tiene el beneficio de permitirnos repensar cómo estamos llevando adelante la justicia de familia. Hoy por hoy la justicia de familia, hay algo interesante en los juzgados de familia, es que no hay un solo discurso que hable bien. O sea, digamos, sea cual sea el maltrato que ese discurso milita por sanar, no encontramos una posición que diga, che, qué bien los juzgados de familia están realmente, sea violencia, sea abuso sexual infantil, sea desde la materia que nos moviliza desde la infancia, que es los vínculos tan importantes, fundacionales del psiquismo. Todos encontramos un montón de fallas ahí en la institución que supuestamente regula, insisto, la base de nuestra sociedad. Esto es alarmante. Entendemos que hay dos lógicas que lideran los procesos de familia, y es la lógica del chivo expiatorio y la lógica adversarial. La lógica del chivo expiatorio es creer que en un grupo hay un responsable de todos los males, motivo por el cual, extirpando a ese ser, a esa maldad, queda después del otro lado la solución, todo lo bueno, lo sano, que era el conflicto de lealtades. Vamos a ir viendo cómo el mismo proceso de familia es bastante psicopático. Tal vez sea por la gran cantidad de casos. La semana pasada hablaba con una jueza de familia y le preguntaba cuántos expedientes en simultáneo tiene. 6.000. Le digo, se te escapó un cero. No, son 6.000. Mucho cuesta reunir estadísticas. Conseguimos la cantidad de expedientes que manejaban los juzgados de familia en lo que es la provincia de Buenos Aires, sin contar AMBA y CABA. La provincia de Buenos Aires en el 2009, reuniendo los juzgados de familia, 17.431 casos. 2009. 2019, 291.235. Es decir, que la familia se está judicializando exponencialmente. Esto en principio no es ni bueno ni malo, o tal vez yo me animaría a decir que está bueno, porque venimos de estructuras familiares en donde mucho pasaba en el techo del patriarca y quedaba hermético ahí, y para que el Estado intervenga tenía que pasar un montón. Pero lo que sucede es que no están debidamente preparados los juzgados de familia para absorber esta gran cantidad, y no solo cantidad, sino aparte la pluralidad de situaciones que le llegan a los juzgados de familia. 6.000 casos, no todos tienen una infancia, pero muchos expedientes tienen más de una infancia. Entonces pierden la capacidad diagnóstica, no tienen tiempo de identificar qué está pasando en cada uno de los casos, que entendemos nosotros es el primer gran error, no poder detectar la singularidad de cada caso. Y esto es fundamental porque voy a dar un brevísimo ejemplo, que es 2 hermanitos, ¿no? Bueno, en esta familia hay 2 hermanitos y se tiende a pensar en los 2 hermanitos como un bloque. Son hijos de los mismos padres y madres, pero estas 2 personalidades pueden ser muy distintas. Pensemos que por ahí Gonzalo, que fue hijo único hasta los 7 años, a los 7 años se embaraza mamá, yo dejo de tener estar siempre en primera plana